la fosfomicina se utiliza, solo que es un fármaco, pues, aparentemente como de última generación, por ejemplo en embarazadas, pero, y me parece que sí es caro, pero sí se tiene acceso, se puede decir fácil a él, o sea, sí lo venden en, en cualquier farmacia o en farmacias de especialidades, por así decirlo. También la nídula fungina se utiliza en casos de candidiasis resistente o en casos de infecciones micóticas severas. Y como resumiendo un poco de lo que nos han mencionado de las estas ecuaciones, o sea, el chiste de analizar estas ecuaciones, pues no es que ustedes se aprendan la ecuación, porque como bien lo dijo su compañera en la clase pasada, para eso existen aplicaciones, o sea, no se mortifiquen, que si ay, me va a preguntar que si el cuadrado a la décima potencia o no, o sea, el chiste es que ustedes sepan de dónde vienen. Como ya lo mencionó, o sea, la ecuación de Cockcroft fue como la pionera. Todas estas siempre van a surgir de estudios. Entonces, en Cockcroft, como ya, o sea, no lo han mencionado, su característica es que tiene mucho sesgo. Y tanto Cockcroft como MDRD, bueno, en MDRD, o sea, sí ya empiezan a utilizar un poquito más lo que es la superficie corporal, porque, o sea, es un sesgo muy grande simplemente estandarizar el peso como un peso y que por ese peso estimamos una función renal dependiendo como el filtrado, o sea, no. Si recuerdan, por ejemplo, o sea, si estandarizamos los 125 mililitros por minuto, o sea, en los libros de fisiología lo encontramos por metro cuadrado o superficie corporal. Entonces, creo es 1.73 por metro cuadrado por superficie, ajá, de superficie corporal. Entonces, estas ecuaciones no estaban estandarizadas con la superficie corporal y creaban mucho sesgo. Entonces, o sea, a partir de, y también porque fueron utilizadas en un cierto grupo de personas, o sea, en una solo se utilizaban a lo mejor caucásicos, en otra solamente negros o personas de color, en otra solamente pacientes blancos, etcétera. Entonces, por esto han ido surgiendo pues diferentes tipos de ecuaciones. Ahora, hay que aclarar algo. Yo sé que la guía de práctica clínica todavía sigue mencionando estas ecuaciones, tanto Cockcroft como MDRD, pero si alguno investigó más allá, por ejemplo, les comenté que les subí las guías Carigo de enfermedad renal crónica. En esas guías estandariza que, o sea, el estándar para usar o calcular la función renal es por la ecuación de Seca de Epi. Entonces, ahorita ya nos van a dar como un resumen de en qué casos entonces conviene, por ejemplo, utilizar Cockcroft, MDRD y CKD-EPI, aunque actualmente lo recomendable es utilizar CKD-EPI. Y más, o sea, si lo combinas con cistatina, pero no en todos los hospitales vas a pedir cistatina, pero pues puedes calcularla fácilmente. Ahora, para los niños existen sus propias fórmulas que igual ya no lo mencionaron, pero no, ustedes no, bueno, a menos que vayan a ser pediatras, pues sí lo van a necesitar saber, pero de igual manera, ustedes bajan su aplicación, introducen los datos y listo. Entonces, si gustas, vamos a continuar con esto de las consideraciones de cada fórmula, ¿vale? Si quieren empezar su presentación, estamos ya listos. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, como ya mencionó Brenda, nos habíamos quedado en esta parte de las consideraciones.
Y solo para recapitular un poco, en la clase pasada mis compañeros nos hablaron sobre los métodos, en general de los métodos de estimación de la función renal y específicamente el uso de la estimación, bueno, cómo se hace la estimación o la medición del filtrado a través de marcadores y cómo se utilizan estos marcadores en las fórmulas, específicamente la creatinina. Entonces, como se pueden utilizar diferentes sustancias, tanto endógenas como exógenas, pues recordamos que cada una tiene como sus pros y sus contras. Entonces, por eso hay algunas que están más destinadas a investigación y otras más a su uso clínico. Y de estas, la de elección es la creatinina, que es un marcador endógeno y es también más accesible o más barato. Entonces, a partir de la cuantificación de esta, hablábamos de que en su asociación con otras variables como el peso, el sexo o la etnia, empleamos las diferentes fórmulas y así obtener una estimación del filtrado. Y ahí era importante recordar que, o hacer énfasis en que es una estimación y no una medición directa o una medición exacta del filtrado glomerular. Así que, bueno, a partir de esto y recordando que cada fórmula, lo que ya nos comentaba, fue desarrollada en estudios con diferentes poblaciones, esto nos da ciertas limitaciones para cada una y por eso se puede utilizar una más en ciertos pacientes que en otros pacientes, que eran algunas de las cosas que hablábamos la clase pasada sobre la fórmula de Cockcroft-Gault y la fórmula MDR y bueno, su variante que es MDR de 4. Entonces, recordando que de estas, bueno, lo que ya mencionaba, que las más como mencionadas en general en la literatura son Cockcroft-Gault y la ecuación del estudio MDRD. Nos habíamos quedado en la siguiente diapositiva. Sí se cambió, ¿verdad? Sí. No. No, seguimos viendo la tabla. No. Si quieres, yo le cambio. Porfa. Que para mí se cambió. Gracias. Y bueno, nos faltaba hacer algunos comentarios sobre CDK-EPI y la fórmula FAS, ya que en el caso de CDK-EPI, para aplicarse se describe que se debe utilizar un método trazable o un método más estandarizado de medición de creatinina y su rendimiento se limita específicamente o más atribuible a la edad del paciente. En mayores de 65 años se limita debido a la población que se utilizó para su desarrollo y es más precisa en pacientes jóvenes, sobre todo en pacientes entre los 18 y los 39 años. También su comportamiento es mejor cuando la tasa de filtrado glomerular es más alta, o sea, no es de mucha utilidad o muy sensible cuando ésta se encuentra muy disminuida. Y en aquellos grupos o en grupos distintos al sexo, la raza o pacientes que tienen diabetes o trasplantes, bueno, los adultos mayores y los que tienen un índice de masa corporal alto es de poca utilidad o de menor utilidad. Además de que también se le describe que al utilizarla podemos encontrar una menor prevalencia de enfermedad renal crónica, pero tiene una predicción más precisa del riesgo en comparación con otras ecuaciones como MDRD. En el caso de la ecuación de FAS, se limita porque los valores promedio de creatinina que se emplearon para cada grupo etario en su desarrollo se obtuvieron a partir de una población caucásica, por lo tanto su aplicación se limita por la raza. Y los métodos de medición que se utilizaron en cuanto a la velocidad de filtrado glomerular fueron diferentes en los distintos estudios de validación que se realizaron. Entonces, la siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, tomando en cuenta esto, como sus limitaciones generales es que se requiere que haya una estabilidad en la concentración sérica de creatinina, por lo que en general todas van a tener limitaciones en diferentes poblaciones. Algunos están más limitados por la edad. Y al ser estimaciones y no medidas exactas, pues solamente nos dan como una orientación del estado o del funcionamiento renal. Y estas, como se basan en los niveles de creatinina, pues se van a ver limitadas por las circunstancias que van a aumentar o disminuir la producción de esta.
Por lo tanto, hay ciertas circunstancias donde lo más recomendable es que no se utilicen estas fórmulas, ya que los niveles de creatinina se van a ver afectados. Por lo tanto, bueno, se mencionan dietas especiales como aquellos pacientes que son vegetarianos estrictos o que consumen ciertos suplementos de creatinina o de creatina, en pacientes que tienen alguna alteración muy importante en la masa muscular. Ya habíamos mencionado el caso de los pacientes con amputaciones y más específicamente los que tienen amputaciones de extremidades inferiores, que afecta más el resultado que una amputación de una extremidad superior. También pacientes que tienen pérdida de masa muscular por alguna otra patología, que tienen enfermedades musculares, cursan con parálisis o sarcopenia. En los pacientes cuyo índice de masa corporal está en los extremos, puede ser menor a 19 o mayor a 35, donde la composición corporal se va a ver afectada, ya que en un extremo puede haber un exceso de tejido adiposo y en el otro extremo va a haber una disminución de tanto tejido adiposo como de la masa magra. También en pacientes que tienen hepatopatía grave o que cursan con un edema generalizado o ascitis, en aquellos que estén consumiendo fármacos que bloquean la secreción de creatinina, como la cimetidina o el trimetoprim, o que consumen otros medicamentos que incrementan su producción a nivel muscular, como los fibratos. Mujeres embarazadas, bueno, las pacientes embarazadas, ya que en general estas están como excluidas en el desarrollo de las fórmulas, entonces los valores se van a ver alterados. En las edades extremas de la vida, o sea, los niños o los ancianos, especialmente los mayores de 65 años, y en estudio de potenciales donantes de riñón o cuando se requiera un ajuste de fármacos con elevada toxicidad y cuya eliminación es principalmente por vía renal. Entonces, además de, bueno, en general, esta decisión de cuándo hacerlo o no es cuando al hacer la evaluación determinemos que el paciente no tiene algún factor que vaya a condicionar alteraciones en los niveles de creatinina, porque es el valor principal que utilizamos para esto, además de que recordemos el uso del peso, que no necesariamente está en relación con la masa muscular y otras condiciones propias del paciente. Bueno, esto sería todo hasta aquí. ¿Alguna duda o comentario con esto? La verdad que fue una exposición estuvo muy padre porque nos explicaron el origen, o sea, de dónde salió como tal, pues cada fórmula. Ahora, exacto. A mí, ¿para qué diablos me sirve saber, pues, el aproximado de la función renal o el filtrado glomerular? Precisamente porque a partir de ello podemos estandarizar estos estadios de Brenda. ¿Me escucho cortada? No, lo que pasa es que, bueno, Es que todavía falta una parte, pero Ah, ok, todavía no ok. sí. No, no te preocupes, nada más iba a hacer ese comentario. Entonces, síganle y ahorita al final les digo lo que les iba a decir. Bueno, vamos a hablar ahora de glomerular y lo que nosotros pues observamos en esta imagen pues va a ser una tabla en la cual nos habla de la lesión renal que nosotros vamos a tener correlacionada con el filtrado glomerular que nosotros vamos a observar. Sabemos que el normal se encuentra aproximadamente entre 120 y 130, pero a lo que va esta parte final de la exposición es a que nosotros nos demos cuenta que no existe una correlación como tal entre el valor que nosotros vamos a estar observando en el filtrado glomerular con el daño renal que en verdad puede llegar a tener un paciente. Es decir, nosotros podemos tener un filtrado glomerular superior a 90 o normal cuando el paciente se está encontrando en una lesión renal de una pérdida pues bastante grande. Entonces pues vamos a ver por qué ocurre esto, compañeros. Bueno, es lo que les comentaba, ¿no? No vamos a tener una correlación precisamente porque nuestro cuerpo, nuestras nefronas, van a generar mecanismos que compensen estas pérdidas. Cuando nosotros tenemos una pérdida de masa renal,
es decir, una pérdida de nefronas, entonces disminuye la cantidad de, nosotros podríamos pensar que disminuiría la cantidad de función y así disminuiría la tasa de filtrado glomerular, pero lo que ocurre es que estos mecanismos compensadores generan que haya aumentos en la tasa de filtrado glomerular. Lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos si realmente va a afectar, va a correlacionar estas pérdidas en la tasa de filtrado con las pérdidas renales, porque nosotros sabemos que la tasa de filtrado glomerular nos muestra una medida aproximada del número de nefronas en funcionamiento, pero lo que no nos muestra es el grado de funcionamiento que estas nefronas pueden llegar a tener. Entonces, en esta diapositiva ponemos un ejemplo, ¿no? Donde colocamos un riñón con sus nefronas, es decir, su masa renal completa, que pues tiene una tasa de filtrado glomerular normal. Después de la afectación, ¿no? Cuando tenemos el riñón en enfermedad renal crónica, tenemos una pérdida del 50% de sus nefronas y lo que nos preguntamos es si la tasa de filtrado glomerular que nosotros veríamos en ese paciente se encontraría a un 50%. Y pues como les decía, ¿no? La respuesta es que no. Esto es gracias a los mecanismos compensadores que estas nefronas pueden tener, que serían el aumento en la reabsorción de solutos y de agua y la hiperfiltración. Este aumento en la reabsorción e hiperfiltración generan que estas nefronas trabajen de más, por así decirlo, y aumenten la tasa de filtrado glomerular. Entonces, aunque nosotros tengamos una lesión renal con una pérdida del 50%, nuestra tasa de filtrado glomerular se va a encontrar más elevada. Entonces, esto hace que nuestros pacientes se encuentren en categorías más altas de acuerdo a la clasificación, ¿no? Acá pues mostramos la clasificación de las guías KDIGO, en donde de este lado observamos el daño renal y aquí tenemos lo mismo que poníamos en la primera diapositiva, ¿no? El valor del filtrado glomerular. Entonces, cuando nosotros tenemos un daño en el renal en el paciente con una pérdida del 50%, nosotros observamos que se encuentra, por ejemplo, en este grado, pero esos mecanismos compensadores nos van a disfrazar, por así decirlo, la enfermedad y nosotros no vamos a observar una tasa de filtrado glomerular que se encuentre entre el 30 y el 44. Lo que va a ocurrir aquí es que nosotros vamos a ver un valor más alto de filtrado glomerular cuando el paciente en realidad se encuentra en un grado más bajo de afectación renal. Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para observar el verdadero estado renal del paciente? Pues investigar otros signos de progresión de la enfermedad renal crónica, como lo es el aumento de excreción de proteínas, que es lo que maneja las guías KDIGO, o también el aumento de sedimento urinario o el aumento de la presión arterial. Aquí en esta diapositiva que sigue, nosotros estamos observando que la progresión de la enfermedad renal no se va a ver únicamente, no la vamos a observar únicamente a través del filtrado glomerular. Tenemos que ayudarnos de otros signos, ¿no? Como es la actividad de sedimento urinario, que pues como ya comentaron mis compañeros en la exposición pasada, nos ayuda en el diagnóstico de diferentes patologías, ¿no? Para observar su estabilidad y su progreso. Aquí lo que vamos a tener es la observación de elementos formes como eritrocitos, como lo estamos observando en esta imagen, como de células renales y pues demás, ¿no? Lo que nosotros vamos a tener en la enfermedad renal crónica es la microhematuria. La microhematuria como tal es cuando nosotros vamos a observar una muestra de orina normal, pero que sí va a contener glóbulos rojos. Es la presencia, como aquí lo estamos observando, de 2 o 3 glóbulos rojos por campo microscópico de muestras tomadas diferentes de orina. Entonces, tenemos que esta pues puede ser de dos tipos. Puede ser por causas glomerulares, que son las que van a estar en relación
con el aumento de excreción de proteínas y con los cambios en la presión arterial en el paciente, y puede ser de causas no glomerulares, ¿no? Esta microhematuria puede ser de causas no glomerulares, y es cuando nosotros vamos a sospechar de neoplasias de renales, ¿no? Otro que comentamos, pues es el cambio en la presión arterial, ¿no? Porque sabemos que la hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable más importante de morbimortalidad cardiovascular y renal. Esto nos va a hacer que tengamos un cuidado especial en la evaluación de los pacientes con hipertensión arterial. Es decir, que les demos un seguimiento adecuado para darnos cuenta de la persistencia y de la magnitud de la hipertensión y así poder evaluar el estilo de vida del paciente e iniciar la educación del paciente cuando ya se encuentra en esta condición, ¿no? Que él ya aprenda a controlar esta enfermedad. Y pues lo que comentábamos, ¿no? El aumento de la excreción de proteínas, que ya comentaba la doctora en la clase pasada, que cuando nosotros tenemos que es de 30 a 299 miligramos por día, es a lo que se le va a llamar microalbuminuria, y cuando supera este valor de 300 miligramos por día, es que nosotros estamos hablando ya de una macroalbuminuria, ¿no? Sabemos que aquí nos marca a partir de 30 porque un individuo normal pues va a excretar proteínas normalmente, pero con valores inferiores a 30 miligramos por día. Cuando aumenta, pues hablamos de microalbuminuria, que ahorita vamos a ver por qué tiene pues bastante importancia. Aquí pues tenemos una imagen que yo encontré en un artículo en donde tenemos algo muy similar a lo que la doctora nos comentaba del dipstick, solo que en este pues no marca cruces, aquí se coloca sobre la muestra de orina y marca una rayita. Bueno, no sé, la verdad desconozco si estos son los que se utilizan o son los que comentaba la doctora en donde teníamos la aparición de una cruz, dos cruces, tres o cuatro, ¿no? Que ella nos comentaba que cuando hablamos de microalbuminuria, aparecen una cruz o dos cruces, y cuando tenemos tres o cuatro ya estamos hablando de macroalbuminuria. Y pues bueno, lo que comentábamos, ¿no? El aumento de la excreción de proteínas, nosotros tenemos que observarlo, y es importante, y hacemos mayores comentarios sobre la microalbuminuria, porque este es un marcador de daño renal precoz. Nosotros podemos evitar la progresión de la enfermedad a partir de estas detecciones precoces, ¿no? Ahorita vamos a ver más o menos por qué en la guía que había, bueno, en la imagen de la guía que había puesto. Y pues revisé en cuanto a las tomas y las formas de tomar bueno, de medir este aumento de excreción de proteínas en orina. Entonces, pues vi que teníamos la cuantificación en orina de 24 horas, el dipstick, y el cálculo del cociente de albúmina y creatinina. La verdad no estoy seguro, pero bueno, la doctora nos habló del dipstick, pero aquí tenía duda y pues quería ver si podía decirnos la doctora, porque yo encontré en un artículo que pues era el más eficaz de todos, ¿no? Debido a que el dipstick estaba como más basado en la concentración y podía ser muy variable dependiendo del volumen urinario. En cuanto al de la cuantificación en orina en 24 horas, también menciona que es muy bueno. De hecho, es el gold estándar en pacientes embarazadas con preeclampsia, pero para la enfermedad renal crónica nos menciona que por la precisión del tiempo podía no ser tan preciso, ¿no? Y entonces el que era de elección para el caso de enfermedades renales crónicas, pues era ¿no? El cociente de albúmina y creatinina. No sé si estoy en lo correcto en esto. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, lo que hacen con el dipstick, o sea, alguna vez ustedes tienen la oportunidad de entrar al laboratorio a ver cómo hacen un ego, el ego, o sea, en el laboratorio literal lo hacen con las tiritas reactivas. Entonces, mira, les voy a compartir tantito
cómo es me avisan si se ve. O sea, aquí, por ejemplo, es, o sea, literal, lo que marca la tira reactiva. Por ejemplo, aquí en estas son las tiritas. O sea, ustedes meten las tiritas unos segundos en la orina como tal, luego las sacan y aquí en su contenedor viene los colores. Entonces ya ustedes nada más lo cuantifican. Si por ejemplo aquí se dan cuenta en donde viene, a ver, aquí está, proteínas. Aquí donde dice proteínas, no sé, a ver, déjenme ver si la puedo abrir. Aquí donde dice proteínas, creo que se ve mejor, que es en esta línea. Por ejemplo, aquí te marca negativo, trazas, aquí ya te marca una cruz. Y aquí en una cruz te dice de 0, o sea, como de 0 a 30. No, sí dice 30. Luego aquí 2 cruces y aquí vienen como tal los valores que te dicen 100, 3 cruces, 300, 4 cruces, más de 1 gramo. Entonces, así es como, de hecho, así es como hacen por lo regular los egos. En el ego meten la tirita y y ya nada más a nosotros, si han visto un ego, a nosotros nos lo reportan como una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces o trazas o como tal negativo. Entonces, esto es así como lo marcan. Y ahora, lo del cociente de albúmina creatinina, sí, por supuesto, o sea, es también muy utilizado, pero lo puedes utilizar, por ejemplo, ya nos habían explicado, me parece, hace como 2 clases, que incluso lo puedes pedir como un spot, o sea, en una muestra aislada, como en una orina cualquiera, pides el spot de albúmina creatinina y te da una correlación. Y o también lo puedes pedir en 24 horas. Obviamente es más confiable en 24 horas y tiene mayor predicción para enfermedad renal crónica el de 24 horas que un spot. Pero el spot te sirve para determinar en el momento, por ejemplo, si te urge mucho, o sea, haz de cuenta, más adelante lo vamos a ver, pero si mi paciente llega con la creatinina elevada, o sea, la creatinina siempre, siempre, siempre va a ser nuestro predictor principal de la función renal, o sea, en el que nosotros vamos a decir, a ver, cómo están los azuados? ¿Cómo está la creatinina? Entonces, ya vimos que no siempre hay que confiarnos, ¿no? Siempre tenemos que ver todo el contexto que viene detrás del paciente, la historia clínica, el peso, o sea, todo. No confiarnos, pero como ya lo vamos a ver en lesión renal aguda, hay estándares, o sea que se ha tratado de estandarizar la creatinina para que su uso pueda ser, entre comillas, confiable. Por ejemplo, ¿qué nos dicen las guías? Una duplicación en la creatinina en menos, o sea, de 48 horas, o te dicen en 2 veces lo de la basal en menos de una semana, eso te habla de que la función renal se está deteriorando. Entonces, la creatinina, o sea, siempre tienen que ver el histórico de la creatinina o ver si el paciente tenía, o sea, si es un paciente conocido, pues súper bien, ¿no? O sea, ustedes pueden ver a lo mejor en el sistema sus laboratorios o pueden ver, o si el paciente ya trae laboratorios, ustedes lo comparan y ven cómo estaba la creatinina previa a la basal. Más bien la basal, o sea, es la previa a la actual. Entonces ustedes pueden ver si hubo o no un cambio en la función renal. Ahora, lo que nos permite determinar este índice de albúmina creatinina, pues es precisamente eso, esa correlación que existe entre la proteinuria y la función renal. O sea, si está, por ejemplo, en una enfermedad renal crónica, están de acuerdo que pues ambas van a ir al alza, ¿no? Tanto tanto la albuminuria como la creatinina. Entonces estas se van a elevar como tal.
Y, o sea, no lo pueden dar como tal en orina o también, o sea, pues sí, perdón, es principalmente en orina. Entonces, pues eso nos permite ver si nuestra creatinina se correlaciona con, con esa progresión de la enfermedad como tal. Ahora, ¿qué les iba a enseñar? Bueno, eso se los enseño después. ¿Qué más? ¿Qué más? No, no sé si resolví, o sea, si resolví tu duda o quedó como un poquito quedó como que ahí al aire. Ahora, como ya lo mencionaron, o sea, estas fórmulas o esto, lo mencionó súper bien, o sea, ya vimos, o sea, por qué era tan importante ver todo este choro de la anatomía, fisiología? Pues precisamente para entender. Todavía, disculpa, Brenda, es que todavía no Ah, sí, terminamos. está bien, está bien. Bueno, Sí, si no, quieren. no te preocupes. No, ya sé, nada más hacer el comentario, para que ustedes puedan entender, pues, o sea, la enfermedad como tal, primero tienen que conocer, pues, lo normal y luego pues, para entender como tal la patología. Efectivamente, por ejemplo, si quieren ya, ajá, en lo que presentan, si yo, por ejemplo, tengo ahorita o sea, tengo una creatinina de 0.9 y con mi edad, mi sexo, o sea, mi peso, mi estatura, todo, o sea, me calculan mi función renal, pueda que mi función renal se encuentre como en 89 o en 88. O sea, ustedes van a decir, uy, no, o sea, ya Brenda ya está en un estadio 1 de enfermedad renal crónica. O sea, no. Tienen que visualizar mucho, o sea, el contexto. O sea, si tu paciente, como lo hemos mencionado desde un inicio de que empezamos a ver esto, para determinar una progresión o un daño en el riñón, no solamente, exacto, no solamente vas a estandarizar la creatinina, o sea, uy, si se eleva la creatinina, uy, ya valió. No, esto es, o sea, son varias cosas. La creatinina, o sea, sí puede ser uno, pero es como solo un indicador donde nos dice como un foquito rojo de aguas, aquí pasa algo. Para que tú digas que, como ya que hay un daño renal, como ya lo mencionó Fer, tenemos que ver la albúmina, o sea, tenemos que ver si hay proteinuria como tal, microalbuminuria o macroalbuminuria. Algo que les mencioné la clase pasada es que en las tiritas de los lapsticks, solamente nos mide albúmina, como tal no podemos estandarizar si es micro o macro. Eso solamente no lo pueden estandarizar en una recolección de 24 horas. Entonces, en una muestra aislada no podemos decir que es micro o macro, solamente tiene proteinuria. Entonces, continúo. Tenemos que estandarizar todo esto, proteinuria, daño, o sea, también necesitamos un estudio de imagen, ahorita ya no lo van a mencionar, pero pues el ultrasonido es como lo más top, lo más barato y lo que nos puede dar como muchos datos sobre el daño renal. Y también el estudio el estudio del sedimento urinario, etcétera. Entonces, como ven, pues ya al final una biopsia. Pero, como ven, pues, o sea, para decir que hay una enfermedad renal, una patología renal, pues no solamente nos fijamos en la creatinina, sino que hay todo un estudio, hay todo, pues sí, un equipo de estudios atrás que nos van a ayudar a llegar a este diagnóstico. Por eso a veces también hay tantas personas mal diagnosticadas con enfermedad renal crónica porque pues solo les calculan su filtración y dicen, uy, no, ya estás muy mal. Entonces, pues si quieren, a ver, continúen y ya vamos al final resolvemos dudas y comentamos. Perdón. Bueno, sí, como comenta la doctora, pues necesitamos integrar más datos, ¿no? Más signos para revisar la progresión de la enfermedad. Y entonces, pues es lo que vemos aquí nosotros en la guía, ¿no? En la guía CADIGO.
en donde lo que lo que les comenté al inicio, ¿no? Que podía disfrazarse la enfermedad renal con la tasa de filtrado glomerular, pero entonces pues lo que hace es que coloca aquí la proteinuria y a partir de esto nos va, a pesar de que, por ejemplo, nosotros tengamos al paciente colocado aquí en una tasa de filtrado glomerular normal o casi normal, en donde lo estaríamos observando en verde de este lado, nosotros al medir la proteinuria, es decir, al revisar otros signos, al integrar más información, nosotros podemos hacer una detección precoz del daño renal, ¿no? Podemos evitar que progrese. Entonces, pues por eso es importante lo que les comentaba hace unos momentos sobre la cantidad de albúmina que nosotros vamos a ir excretando, ¿no? Entonces, pues eso lo podríamos ir viendo con ayuda de otros estudios. Y pues bueno, ya por último, un ejemplo que nosotros tenemos sobre las ecuaciones, pues es ¿no? Que se hizo sobre un estudio con cierta cantidad de pacientes de un mismo grupo, en el cual se utilizaron ambas ecuaciones, tanto la CK de EPI como la MDRD, ¿no? Y lo que se buscaba era estimar la tasa de filtrado glomerular en esta cantidad de pacientes del mismo grupo y se observó que las estimaciones de filtrado glomerular con esta ecuación fueron más altas que las obtenidas con MDRD. Entonces, lo que pasaba era que nosotros teníamos una recategorización de los pacientes cuando utilizaban la ecuación CK de EPI. Subían de escalón en los estadios de daño renal, ¿no? Lo podríamos ver de esta forma. Aquí si nosotros tuviéramos un paciente con la primera fórmula, se encontraría acá, y para la CK de EPI, pues nuestro paciente estaría recategorizándose en un escalón arriba, lo cual pues generaría controversia, ¿no? Y pues por lo tanto estos individuos tenían un menor riesgo de mortalidad, lo cual pues disminuía la tasa de mortalidad. Y pues ya por último, como conclusiones, sabemos que la creatinina pues es el indicador de elección que nosotros tenemos para la medición bueno, para estimar la velocidad de filtrado glomerular. Pues como ya comentamos, ¿no? Bueno, como ya comentó mi compañero al inicio, pues es muy variable, va a depender de la edad, va a depender del sexo, de la cantidad de masa muscular, si la paciente se encuentra embarazada o no, de muchísimas cosas, ¿no? Su medición ha ido perfeccionando con el tiempo hasta lograr una cuantificación cada vez más exacta. Y el uso de métodos enzimáticos permite obtener un valor más real que los métodos de Jaffe, que como ya igual comentó mi compañero al inicio de la presentación, y pues lo que decíamos, ¿no? Las fórmulas de estimación tienen bastantes limitaciones, no tan solo con el ejemplo que acabamos de dar en la diapositiva anterior, ¿no? A pesar de que se haga la medición sobre el mismo grupo de pacientes, se va a tener una recategorización con la ceca de EPI, ¿no? Entonces, pues esto genera una limitación muy grande. Y pues ya lo último es que la estimación de la velocidad de filtrado glomerular pues debe ser individual para cada paciente. Yo creo que con la información que pues hemos dado todos es bastante claro que esto debe hacerse de forma individual. Y pues bueno, acá tenemos ya nuestras bibliografías y pues ahora sí eso sería todo por nuestra parte. Pues muy bien, o sea, sí, los felicito porque hicieron un trabajo muy bueno, o sea, donde recapitularon todo lo importante y, o sea, fueron al grano. Entonces, pues sí, o sea, ya como bien mencionaron, y que en algún momento en fisiología se los llegué a comentar, el riñón tiende a adaptarse, o sea, cuando ya sabemos que las nefronas no se regeneran, ni nos van a salir nuevas, nada. Entonces, cuando nosotros vamos envejeciendo, efectivamente, o sea, vamos a perder cierta cantidad de nefronas, pero el riñón se adapta, o sea, ya sea que esas nefronas
tengan un poquito de hipertrofia, principalmente eso, que se hipertrofie. Pero eso, o sea, cuando ya tenemos una enfermedad renal crónica, pues va a llegar un momento en el que hagan de cuenta que pues la célula se está hipertrofiando, se hipertrofia, se hipertrofia, se hipertrofia y ¡pum! Revienta. Entonces hay un límite. Por eso, como bien lo mencionó Fer, al inicio de la enfermedad renal crónica, los pacientes sufren de un hiperfiltrado. ¿Por qué? Porque el riñón está, o sea, el riñón está captando que hay daño, 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 entonces está respondiendo a ese daño, haciendo que la célula crezca. Cuando la célula está creciendo de más, o sea, recuerden que en el mesangio hay muchas células inflamatorias, entonces esas células inflamatorias van a empezar a participar. Entonces también si ellas detectan que hay, o sea, una cierta alteración, que son muchas, o sea, ya como individualizando, esto va a empezar como una glomerulonefritis. Entonces, eh, cuando nosotros vemos una biopsia, o sea, no me acuerdo ahorita cómo se llaman los criterios, pero miden mucho la celularidad, o sea, cuántos linfocitos por campo hay, si hay presencia de neutrófilos, incluso las tinciones, pues para eso nos van permitiendo. O sea, si leyeron lo de biopsias, existen un chorro de tinciones para ver, por ejemplo, una tinción es para ver membranas, otra para ver capilares, otra para ver mesangio, etcétera. Entonces, estas células pues van a empezar a participar como tal en el daño renal indirectamente, y lo único que van a provocar, o sea, es que, ok, mi célula se está hipertrofiando de más, estoy filtrando más, pero va a llegar un límite, o sea, mi célula no va a super hiperfiltrar por siempre. O sea, entonces es ahí cuando los mecanismos de autorregulación caen y nos llevan al otro extremo. En vez de mejorar la función renal, ahora, o sea, nos van a llevar a un empeoramiento y que es irreversible. Entonces, por eso es importante pues conocer la anatomía, la fisiología del riñón, que yo siento que es como muy bonita. Aparte porque participa mucho en la regulación, como bien lo dijo, de la presión arterial. Yo, por ejemplo, en mi primer proyecto de investigación, yo participé en la hipertensión arterial en pacientes trasplantados. Yo medía la presión arterial con mapas. Si no los conocen, luego les presento uno, les voy a presentar los resultados. Un mapa es un monitor de la presión arterial de 24 horas, como un tipo holter, o sea, literal es un brazalete que se conecta, se pone al brazo, y es un aparatito que se programa para que cada 20 minutos se tome la presión arterial durante 24 horas, incluso cuando tú duermes. Entonces se mide algo que se llama dipping, o que es la caída nocturna de la presión arterial. Si a alguien le interesa, léanlo, porque van a entender mucho de la patología de la hipertensión arterial. Entonces yo medía el dipping y precisamente, o sea, veía esa mejoría en los pacientes post-transplantados que tenían una hipertensión resistente con 5 fármacos. Después del trasplante ya no usaban nada. Entonces eso fue como en lo que yo me centré mucho, y créanme, o sea, la función renal participa mucho en esta cuestión de la regulación de la presión arterial. Y pues sí, básicamente eso. Ahora me van a decir, Brenda, pues entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Como ya lo mencionaron, o sea, las fórmulas que se han ido, que han ido surgiendo a través del tiempo, es por ejemplo lo que han tratado de hacer para estadificar la lesión renal aguda, primero con los criterios de Rifle, luego con los criterios de Akin, y ahorita pues nos regimos por KDIGO. Entonces, estas fórmulas, o sea, siempre han sido como el resultado de tratar de explicar eso. Pero, o sea, si me preguntan cuál utilicen CKD-EPI. En caso de que tengan un paciente, por ejemplo, anciano,
utilicen MDRD. Cockcroft como tal ya no se utiliza, es una ecuación o es una fórmula que causa mucho sesgo y aunque, o sea, yo sé que mencionaron que cada fórmula tiene como tal pues sus indicaciones, pero por lo regular, o sea, seca de EPI se utiliza para todos. Y a veces, o sea, MDRD se llega a utilizar, por ejemplo, en pacientes geriátricos. Yo, en el tiempo que, por ejemplo, llevo ahí en el departamento de nefro, siempre utilizan seca de EPI. Bueno, y a veces, o sea, cuando tienen mucha duda, pues mandan cistatina, pero pues porque tienen la posibilidad. Pero sí, yo les recomiendo que para su internado, para su servicio social, se rijan más por seca de EPI. Y más porque la CADIGO es la fórmula que nos recomienda utilizar para estadificar la enfermedad renal crónica. Era lo que les decía, en las guías de CADIGO del 2012, se supone que ya este año deben de salir las nuevas, pero pues actualmente la CADIGO se rige por SECADEP, entonces eso es lo que yo les recomiendo. Y bueno, les voy a enseñar, en lo que si quieren vayan preparando, no sé, bueno, vayan preparando su presentación de métodos de imagen y si tienen alguna duda díganmela en lo que les presento algo. Prácticamente, Brenda, el conocer o determinar qué fórmula vamos a utilizar, pues es un tema muy grande. ¿Sí? En el caso de los simposios de los congresos de medicina interna, hay un módulo específico, ¿sí? Para poder determinar cuál es la fórmula ideal. No hay una fórmula ideal, ¿sí? Como bien lo comentas, sí, cuál es la que utilizamos más dependiendo de la escuela. Efectivamente, la que estamos utilizando más es la seca de EPI, ¿sí? Por las características. Lo que pues, obviamente fue en 1967-68 cuando se estableció y a partir de ahí se tomó como base. Sin embargo, todas las fórmulas tienen un sesgo, ¿sí? Si ustedes buscan van a encontrar 80, 120 fórmulas, ¿sí? Anteriormente decían que había una para adultos mayores, que es la de Gregory Macías. Entonces, prácticamente aquí, lo importante de esta fórmula es que ustedes sepan de dónde viene y sobre todo poder entender cuándo estamos hablando de una lesión renal aguda y cuándo estamos hablando prácticamente de una enfermedad renal crónica. Entonces, como bien lo comentas, ¿sí? Así como no se ha podido establecer bien lo que es una lesión renal aguda en base a las diferentes clasificaciones de Rifle actualmente, acá digo, ¿por qué? Porque siempre existe un sesgo, siempre existe, ¿sí? Pero esa variante o esas variables que vamos a tener entran en lo que es la clínica principalmente, ¿sí? Entonces, prácticamente utilizar seca de EPI, pues, es excelente, ¿sí? Yo creo que, como bien lo comentas, es la que más utilizamos. Pero, sobre todo, el utilizar esta fórmula implica que nosotros, en cada una de las indicaciones médicas que vamos a poner en nuestro internado, es poner eso, cuánto es mi tasa de filtración glomerular en cada uno de los pacientes. Si voy a poner mis indicaciones, ¿sí? Ahí tengo que poner cuánto pesa mi paciente, cuánto es la talla, el índice de masa corporal y cuánto es lo que implica mi tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque en base a la tasa de filtración glomerular que tiene ese paciente, yo debo de ajustar cada uno de los medicamentos. Anteriormente traíamos en la bata el Sanfor. Aquí de Sanfor venía el tipo de antibiótico y a cuánto teníamos que adecuar en base a la tasa de filtración glomerular. Hoy en día, pues prácticamente con el advenimiento de la tecnología, pues ya no traemos esos libritos, traemos nuestro teléfono, nuestra iPad, lo que quieran, ¿sí? Pero prácticamente el conocer cómo calcular la tasa de filtración glomerular implica que debemos utilizarla en cada indicación médica de mis pacientes. Acostúmbrese a poner esa tasa de filtración y ajustar los medicamentos en base a esa depuración. O sea, yo creo que esa es la finalidad
de que ustedes puedan conocer cuánto filtra este riñón. ¿Sí? Adelante, perdón. Claro, aparte, o sea, de que, como bien lo menciona el doctor, o sea, no te vas a basar como tal en dar un diagnóstico de enfermedad renal crónica a través del filtrado, pero para ti como médico es un indicador. O sea, por ejemplo, si te llega un paciente chocado, con creatinina elevada y demás, y tú calculas su tasa de filtración, pues obviamente, o sea, va a estar disminuida. El chiste de tu tratamiento es que esa tasa de filtración mejore. Entonces, el estarla calculando, o sea, el que ustedes sepan calcularla, utilizarla, pues doctor, pues o sea, es un marcador para ver si yo debo de realizar ajustes en muchos fármacos y también en líquidos, porque, o sea, no, si mi paciente, por ejemplo, eh, ya lo veremos en lesión renal aguda, la causa más común es que le falte líquido, pero si hay pacientes que tienen como tal una lesión renal aguda que es refractaria a volumen, o sea, aunque tú le pases líquido, el paciente nomás no mejora. Entonces, o sea, y lo único que estás haciendo es diluir la creatinina sérica. Entonces, siempre tengan en cuenta, o sea, su correlación clínica de, ok, aquí me dice que mi creatinina mejoró, mi función renal mejoró o sea, mi filtrado glomerular, y mi paciente ya veo que está orinando más, o sea, ya no lo veo deshidratado, etcétera, etcétera. Pero si yo veo a mi paciente todo hinchado, pero, uy, mi creatinina me bajó un punto, entonces, pues, o sea, yo no confiaría mucho en eso porque lo único que están haciendo, pues, es diluirla. Entonces, siempre, o sea, tienen que ver, o sea, sí, es un marcador que a nosotros nos ayuda a ver la evolución de nuestros pacientes, pero pues no lo es todo, siempre tienen que ver esa correlación clínica. Aquí quise presentarles, esta es una solicitud de laboratorio de aquí del instituto, y si se dan cuenta, por ejemplo, como quise enseñárselas desde hace mucho, porque cuando vimos, por ejemplo, química clínica, mencionaba lo de que había de 48 elementos, etcétera. Y pues sí, o sea, ¿por qué? Porque en la química sanguínea como tal, pues entran todas estas sustancias que nosotros podemos medir a través, ya sea, aquí por ejemplo, lo que necesitamos es suero. Entonces, aquí por eso cuando nos piden una química sanguínea, nos piden que sea en un tubito amarillo o en un tubito rojo, porque aquí ellos separan suero, ¿ok? Eso se los menciono. Y pues aquí vamos a tener un chorro. Aquí, o sea, pues tienen presupuesto, tienen los reactivos, puedes pedir muchas cosas que incluso ni siquiera yo, o sea, sé ahorita no las recuerdo. Y ya, por ejemplo, o sea, cuando nosotros nos piden analizar algo, o sea, de una biometría hemática, lo que nos piden es plasma. Entonces, nosotros necesitamos un tubito morado. Ese sí no hay pierde. Y ya ustedes saben qué anticoagulantes tiene cada uno, ¿no? Y bueno, los de ¿cómo se llama? Los de coagulación, todo esto, pues también nos piden plasma, pero eso tiene un aditivo diferente. Entonces el tubito azul es para todo lo que tenga que ver con coagulación. Y ya, por ejemplo, acá en estudios de orina, aquí lo que mencionábamos, el índice de correlación albúmina-creatinina, aquí existe el que es como spot y el que es de 24 horas. Entonces, aquí como tal, pues nos permite analizar lo que les mencionaba, ver una progresión de la enfermedad renal crónica de hecho, cuando los pacientes vienen a consulta subsecuente, que son enfermos renales, siempre se les pide como cada 3 meses o cada 6 meses su correlación albúmina-creatinina en una recolección de orina de 24 horas, porque eso le permite pues al médico ver cómo ha ido evolucionando la enfermedad renal. Entonces, por ejemplo, aquí el ácido úrico se los mencioné que se pide para
cuando queremos ver, por ejemplo, en un paciente que está tomando diuréticos, lo que es sodio no es confiable, entonces el ácido úrico lo pedimos porque como tal no tiene alteraciones con los diuréticos. Y pues ya aquí puedes pedir como todo esto. Y ya, entonces, si se dan cuenta, pues son como un chorro de cosas. Por eso, chicos, estudien mucho y cuando un médico les diga, esto, esto nunca lo van a ver, no, o sea, no se confíen porque no lo van a ver porque no lo saben diagnosticar. Entonces, siempre prepárense mucho. Recuerden que deben de actualizarse, o sea, lamentablemente hay muchos médicos que nos dan clases y no están actualizados, pero ustedes busquen la información actual, no se queden, por ejemplo, con lo que dicen las guías de práctica clínica, o sea, sí es importante conocerlas porque finalmente de ello nos preguntan para el ENARM y demás, pero yo sí les recomiendo que pues se basen, por ejemplo, en guías internacionales, lean artículos para que puedan pues saber de dónde salen o para qué se piden todas esas sustancias. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí de lo que vimos de estimación de función renal, todas las pruebas de sangre como tal? Si no tienen duda, pueden poner su presentación de métodos de imagen, porfis. Como tal, los métodos de imagen, o sea, ahorita vamos a ver que hay métodos, o sea, hay muchos métodos de imagen, pero como en todo, tenemos que ir escalando. O sea, si tú sospechas, por ejemplo, si tú sospechas que tu paciente está embarazada, pues, o sea, pues no le vas a mandar luego a hacer un ultrasonido abdominal o pélvico, ¿no? O sea, primero le mandas a hacer una prueba de orina, una prueba de sangre, o sea, vas escalonando, ¿no? O sea, o no le vas a mandar a hacer un ultrasonido vaginal, luego. Igual aquí, o sea, si tú, ok, me salió alguna alteración aquí en los estudios analíticos, pues entonces, o sea, voy a mandar algunos estudios de imagen que me permitan completar mi diagnóstico. Como tal, a menos que sean estudios más avanzados, como por ejemplo una gammagrafía excretora o o cosas como un PET o una angiografía, etcétera, pues o sea, se mandan en casos muy específicos y que no lo vas a mandar de rutina. Entonces, aquí pues nos van a mencionar como cuáles son, o sea, los estudios de imagen más utilizados, en qué casos se usan y, por ejemplo, o sea, qué tan confiables son. Entonces, si quieren, chicos, empiecen y vamos resolviendo sus duditas como vayan saliendo. ¿Se escucha? Ya te escuchamos. Ah, ok. Bueno, buenas noches, compañeros. A nosotros, pues ya lo comentaron, ya nos toca hablar de lo que corresponde a estudios de imagen, y pues ahí está la lista de quienes conformamos el equipo. Su servidor, Sergio Fierro, mi compañera Jacqueline García, Andrea Mariel Medina, Montserrat Sandoval, Mabel Salgado y Luis Fernando Silván, y pues ya vamos a empezar a hablar del tema. Para la introducción, pues tenemos que, como ya comentaba Brenda, hay una amplia variedad de estudios de imagen, y pues estos ya sabemos que no son lo que nos va a dar el diagnóstico, sino que son herramientas que utilizamos en el ambiente clínico para corroborar o confirmar un diagnóstico que ya tenemos nosotros planteado en base a la clínica y a lo que estamos observando en el paciente, ¿no? Entonces, pues tenemos que los métodos diagnósticos de imagen pues son de gran importancia en el campo clínico,
y pueden utilizarse para el diagnóstico, para el seguimiento y en algunas ocasiones incluso pueden ayudar a lo que es el tratamiento de diversas patologías. Y pues, la que sigue, por favor. Pues como tal, ya habrán tomado la mayoría imagenología, pues quiero pensar. Entonces, vamos a saber que de una forma general, los estudios de imagen se van a dividir principalmente por el aspecto de si utilizan o no radiación ionizante. Entre los que utilizan radiación ionizante, pues tenemos a lo que es la radiografía, la tomografía, la gammagrafía y la arteriografía. Y por el otro lado, en aquellos estudios que no utilizan radiación ionizante, pues tenemos al ultrasonido, a la resonancia magnética, y pues ahí podríamos incluir pues a lo que es la biopsia. Y vamos a hablar un poco de ellos a continuación. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, ahora vamos a empezarles a hablar sobre el ultrasonido renal. La que sigue, por favor. Bueno, hay que empezar hablando de que este es un estudio que va a ser de bajo costo, por lo tanto va a ser accesible para la población general. Las que es un pues inocuo, quiere decir que no necesita, como ya mencionó mi compañero, la radiación ionizante, y además de esto, pues tiene la ventaja de que lo podemos repetir las veces que queramos o que sean necesarias. La más importante va a ser que detecta y orienta rápidamente al médico sobre la patología que está buscando. Es por ello que por lo regular es de los de primera elección, porque nos da muchos parámetros que a nosotros nos son de utilidad, como la forma, el tamaño, más que nada eso. Una desventaja es que tiene que tener una buena preparación el operador que va a realizar este estudio, y también tiene que ser de buena calidad el equipo, así como también la imagen óptica. En cuanto a su sensibilidad y especificidad, no encontré en sí una que sea general, es más que nada de acuerdo a la patología que tú estás buscando encontrar. En algunos casos, pues encontré que para la hidronefrosis puede ser una sensibilidad pues relativamente alta, mayor del 78% o hasta el 90%. Y en algunos otros casos, por ejemplo, en la detección de cálculos, pues puede ser una sensibilidad baja, de un 37 a 64% aproximadamente. No sé si quiera complementar algo de la sensibilidad y la especificidad. Sí, como tal, o sea, en estos estudios de imagen, pues va a depender mucho de la patología en general que estés hablando. Y por ejemplo, o sea, si tú, como lo mencionaste, en los cálculos, si son cálculos, por ejemplo, de calcio, pues sí los vas a poder ver en el ultrasonido, ¿no? Te va a dar esa sombra acústica. Y puede que, o sea, como dices, tenga una sensibilidad, bueno, aquí sí va a tener una sensibilidad mayor, pero si tú, por ejemplo, tienes otro tipo de cálculos, como cistatina o de ácido úrico, que como tal no te van a, no van a ser como, eh, pues sí, no te van a producir esa sombra, pues, o sea, tú lo vas a pasar por desapercibido y en ese caso, o sea, vas a tener muchos falsos negativos. Entonces, sí, en eso al doctor le gusta preguntar como la sensibilidad y especificidad, pero sí, efectivamente, pues va a depender mucho de cada patología. Entonces, de eso ya cuando veamos las patologías, pues lo iremos, por ejemplo, viendo o nos mencionarán qué estudio es el de elección en primer lugar, en segundo lugar, etcétera. Entonces, de eso no se preocupen. Muy bien. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a sus indicaciones, posteriormente mis compañeros van a presentar la biopsia renal y bueno, la ecografía es esencial para tomar este estudio porque va a ser una guía para que se tome este estudio de manera percutánea. Otras indicaciones que podemos ver, pues es la de detectar los quistes renales y algunos casos de nefrolitiasis. También podemos evaluar una lesión renal, ya sea tanto aguda o crónica. Bueno, posteriormente les voy a hablar igual de esto y de la enfermedad renal.
También encontré que va a ser muy sensible y para la enfermedad renal poliquística. Esto también va a ser una indicación, así como la hidronefrosis, la nefrocalcinosis y también para la recolección de líquido perirrenal post-trasplante renal. Además de que también nos va a dar la ventaja de detectar anomalías que no son renales, por ejemplo, una acumulación de líquido o la hipertrofia prostática benigna. Bueno, nos van a orientar y también una retención de la vejiga. En cuanto a la reducción de tamaño, esto se refiere más que nada a los indicios, o sea, lo que estamos buscando. Cuando encontramos una reducción de tamaño, pues podemos pensar que se trata de una enfermedad crónica renal o pues tal vez de alguna cicatrización renal. En cuanto al aumento de tamaño, pues podemos pensar en una hiperfiltración, en una nefritis o otra infiltración intersticial. Además de las asimetrías que posteriormente pues vamos a comentar, ya sabemos los tamaños del riñón y pues después lo vamos a comentar, pero pues se pueden encontrar algunas hipertrofias por disfunción renal contralateral, las pielonefritis, los infartos renales, las trombosis de vena renal y algunas alteraciones congénitas que vamos a comentar. La que sigue, por favor. Bueno, para la técnica, en el artículo que yo consulté, refiere que de preferencia el paciente debe estar en ayuno al menos 6 horas, pero realmente una ventaja de este estudio es que se puede realizar al momento, no tiene que ser, esta es una indicación relativa. En cuanto a la posición en que tenemos que tener al paciente, la que se recomienda es la de cúbito supino o vamos a tenerlo en una posición contralateral al riñón que estamos explorando. Además de esto, también es importante mencionar que de preferencia vamos a explorar primero el riñón que pensamos que es sano y ya después pues el riñón que pensamos que tiene la patología. Esto para darnos una orientación en sí del paciente en específico. Por otra parte, tenemos que explicar al paciente cómo va a ser la toma del estudio, porque es importante que de preferencia él nos ayude con los movimientos respiratorios forzados, especialmente aquí comentan la inspiración. Esto es porque al momento de la inspiración, pues van a ascender más el riñón y, bueno, esto va a dar una mejor imagen, se podría decir. La sonda que podemos ocupar va a ser de 3.5 a 5.5 MHz. Sin embargo, en niños puede ser incluso mayor. Bueno, ya después aplicamos el gel a la sonda y lo importante de aquí es que vamos a realizar diferentes cortes. Primero vamos a tomar una sección longitudinal hasta poder determinar su longitud máxima. Después vamos a rotar el transductor 90 grados con el fin de obtener una imagen transversal. Esto va a ser por vía intercostal y subcostal, tanto derecho como izquierdo. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una imagen para que ustedes la vean. Es en sí cómo se toma la técnica. La primera imagen es la del corte longitudinal del riñón derecho y la segunda es el corte transversal del derecho. Ya saben, primero tiene que ser la longitudinal y después la transversal. ¿Esto para qué es? Para poder distinguir bien también los órganos adyacentes que vamos a encontrar alrededor del riñón. Por ejemplo, en el derecho pues el hígado y en el izquierdo pues el vaso. En la imagen 3 pues es el corte longitudinal del riñón izquierdo y en la imagen 4 es el corte transversal. La que sigue, por favor. Bueno, esta... esta es es igual que la anterior, pero esta está en otra posición, está en contralateral al riñón que están explorando. Entonces, pues solamente se las puse así para que vieran la posición de la paciente. Y las formas, las líneas que nos vamos ya sabemos las líneas imaginarias, que nos van a orientar en dónde buscar. Para el riñón derecho podemos usar la línea axilar media y también la línea axilar anterior. Para el riñón izquierdo podríamos usar la axilar media y la línea axilar posterior.
La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los hallazgos ecográficos normales que tenemos que... Perdón, en cuanto a los hallazgos ecográficos normales que vamos a tener, va a ser primero la cápsula renal, si la pueden ver en la figura 2, para que se vayan dando una idea. La cápsula renal, pues esto va a parecer como una banda hiperecogénica alrededor del riñón. La corteza se va a ver homogénea o con una ecogeneidad semejante a la del hígado. Esto va a ser también para, en el caso contrario del riñón izquierdo, que va a ser semejante a la del vaso. En cuanto a la médula, que bueno, esta ya sabemos que está formada por las pirámides. Estas pirámides se van a ver hipocogénicas o incluso a veces se van a ver anecoicas, porque pues ya sabemos su contenido líquido. Y también, bueno, estas, si las pueden ver en la imagen, pues se ven que se disponen de manera semicircular alrededor del seno renal. En cuanto a los vasos arcuatos, estos se van a reconocer como pequeñas imágenes hiperecogénicas. Y en cuanto al parénquima, podemos ver que es una banda que se va a ver homogénea y que se va a distinguir de las estructuras hipoecoicas. Esta se va a ver en forma de cuña y además, bueno, que son las pirámides medulares. En cuanto al seno renal, tenemos que va a ser una imagen hiperecogénica ovoide en los cortes sagitales y redondeada en los cortes transversales. Bueno, ya aquí la primera imagen es de un riñón derecho. Ya se dieron cuenta que el hígado pues se ve de la misma ecogeneidad. Y también aquí, bueno, se me hizo más fácil ponerles esa imagen porque señala las partes. Y el corte longitudinal del riñón izquierdo también aquí pueden ver al vaso. Otra cosa importante es que las glándulas suprarrenales, por lo regular, si están en condiciones sanas, pues no se van a alcanzar a identificar. La que sigue, por favor. Bueno, y esta imagen, la figura 4, solamente es para que ustedes vean cómo se ve un corte transversal, ya que la mayoría de las imágenes que traje pues son longitudinales, pero la forma longitudinal, como ya vimos, tiene una forma de eclipse, o así lo refieren, y la forma transversal pues es como una C. En cuanto a el tamaño del riñón, esto va a ser importante, ya que la ecografía nos va a dar muchos resultados y este puede variar muchísimo. Puede variar desde la estatura del paciente, ya que puede ser pues de forma directa, tanto en adultos como en niños, y pues se tiene que corregir. Además también de esto pues varía con la edad. En algunas personas ya mayores de 50 años, pues va a haber una pérdida progresiva del parénquima renal y se pueden ver disminuciones de tamaño. También es importante mencionar consideraciones especiales como el estado de hidratación del paciente. Bueno, estas son algunas cuestiones especiales, ¿no? Pero en sí, en esta tabla podemos ver, de acuerdo a un estudio que yo consulté, que lo relacionan en milímetros la longitud normal del riñón, de acuerdo a los percentiles 30, 40, 50, 60 y 70. Sin embargo, pues en sí el más importante pues es el que dice todos. El riñón izquierdo pues es de 101 a 123 milímetros, el riñón derecho es de 98 a 122 milímetros. Otras cuestiones especiales que tenemos que tomar en cuenta pues es el volumen renal, ya que muchos autores pues especifican que este es el mayor indicador de la patología renal, es el que más tenemos que tomar en cuenta. La imagen que les puse aquí arriba a la derecha es solamente para recordar pues la localización retroperitoneal de los riñones, en dónde están,
Esto es importante porque a veces en la radiografía, perdón, en la ecografía no los vemos en el lugar que es, ¿no? Entonces podemos empezar a pensar que pues tiene un riñón ectópico o que tiene una agenesia, bueno, distinguidamente, ¿no? De la patología que hablemos. Además de esto, pues podemos tomar otras consideraciones especiales, como es la ecoestructura normal, además de la regularidad de la corteza, ya que en un riñón sano pues va a presentar una superficie lisa y homogénea, como la están viendo aquí, y en algunas ocasiones pues, por ejemplo en las cicatrices pues puede parecer abollada o con escaras, son variantes también. También tenemos que tomar en cuenta si hay imágenes sobreañadidas en nuestra ecografía. Depende de la patología, pero pues podemos ver algunas dilataciones de las vías, quistes inusuales, masas renales también benignas o malignas. Entonces hay que tomarlas en cuenta. En cuanto, bueno, la que sigue, por favor. Les traje también ejemplos para que sea más fácil. Bueno, aquí de acuerdo al estudio que yo consulté, dividían a los hallazgos ecográficos patológicos en 3 formas. El primero es en las alteraciones de la forma y el tamaño renal. Una vez que sabemos las medidas que debe de tener, nosotros podemos pensar ya en alguna patología de acuerdo a la que encontremos. Por ejemplo, aquí yo les traigo el ejemplo de la duplicidad del sistema colector. Y en pues prácticamente, si lo pueden, no sé si se puede acercar, pero bueno, en se va a ver como una banda hipoecoica, va a dividir la grasa sinusal en 2 partes. No sé si lo puedan señalar o, bueno, es que, ajá. Bueno, aquí se ve, si ven esta parte que se ve como segmentada, bueno, que lo divide, esa es una banda hipoecoica y cuando vemos esto podemos pensar en una duplicidad del sistema colector. Esto pues puede estar asociado a un solo uréter o a 2 y pueden desembocar de forma separada en la vejiga. En el segundo ejemplo que les tengo es una hipertrofia de la columna de Bertin. Va a ser una variante de la normalidad, se va a producir más que nada en el tercio medio y superior. Y además va a ser un tejido cortical, como ya lo pueden ver aquí, que se va a ver normal, pero que protruye hacia el seno. Se va a ubicar entre 2 pirámides medulares. Este es el ejemplo que les traigo y si ven, se ve claramente cómo protruye. Estos son pues algunos ejemplos de las alteraciones en forma y tamaño. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hay otros 2 ejemplos. Traje pues los más comunes, por así decirlo. En el de las lobulaciones fetales, estos van a ser abombamientos de la superficie renal y van a ser una persistencia de alguna lobulación renal. Se van a ver de forma convexas, homogéneas y separadas. Cada una de ellas va a estar sobre una pirámide. Esto va a ser normal que las encontremos a los 4 o 5 años y se descubren a veces hasta en el 50% de los riñones adultos. Otro defecto que encontré es el defecto de la unión. Va a ser por una función incompleta de los lóbulos renales. Y cuando vean esta ecografía, pues lo distintivo de esta es que va a tener una forma de cuña. Si pueden ver ahí, se ve como un triangulito azul. Eso lo pusieron para señalarlo. Y bueno, esto va a ser lo característico. La que sigue, por favor. Esta me pareció muy buena porque es una anomalía de la fusión renal, pero aparte de esto, es la anomalía congénita más frecuente del tracto urinario. Y bueno, se va a observar una banda de grosor variable de tejido renal que se va a extender entre ambos polos inferiores renales hasta unirse por delante con la aorta y también por debajo de la mesentérica inferior. Bueno, la fusión puede ser en la línea media, simétrica o lateral y
pues va a predominar más en los varones. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la segunda, el segundo punto de la clasificación, y este va a consistir en alteraciones del parenquima renal que van a englobar a la corteza y a la médula renal. Estos se van a dividir a su vez en difusos y también en focales. Aquí en la primera tabla, la de las difusas, si pueden ver, por ejemplo, aquí lo va a dividir en las hipoecogénicas y las hiperecogénicas. Aquí yo tengo una duda porque en el estudio sale que la insuficiencia renal aguda puede aparecer tanto hipogénica como hiperecogénica. Sin embargo, investigando un poco más, cuando sugiere un proceso crónico en los riñones, se van a encontrar disminuidos de tamaño. También va a haber un aumento en la ecogenicidad, entonces se van a ver hiperecogénicos. Y en cambio, en los procesos agudos, pues se van a ver edematosos, se van a ver los riñones grandes, y también las pirámides pues se van a ver más hipoecogénicas. Entonces, pues, realmente estas son difusas y es más que nada lo que encontremos en la ecografía, pues nos vamos a dar una idea del estadio y así. Bueno, en otras patologías que podemos encontrar hipoecogénicas de las difusas, puede ser la pielonefritis, la trombosis de la vena renal, el riñón hipoplásico, la insuficiencia renal transitoria. En las hiperecogénicas puede haber una nefropatía diabética, una glomerulonefritis aguda, el mieloma múltiple, nefropatía por Aines y la pielonefritis crónica. En cuanto, bueno, la que sigue, por favor. Ahorita regresamos a la otra tabla. Ok, este es un ejemplo de la nefropatía diabética y del riñón de mieloma. Estos en sí van a ser hallazgos inespecíficos, por eso es que se ven de forma difusa. Se van a producir variaciones en la ecogenicidad y de la estructura, de la ecoestructura en función del estadio. Esto va a ser, pues, importante, ya que, pues, los cambios que se distinguen van a ser, pues, muy inespecíficos realmente. Se van a producir variaciones y realmente, pues, no son muy específicas. Yo creo que, por ejemplo, para estos casos, pues la sensibilidad y la especificidad de estos estudios, pues no es muy buena. Tendríamos que corroborar con algunas otras. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los quistes, este es el ejemplo más clásico de las focales y localizadas. ¿Por qué? Porque en los quistes simples se supone que tienen una buena sensibilidad, ya que cuando los vemos así de contenido anecoico, se van a ver así como ustedes los ven, así un circulito negro. Los bordes se van a ver lisos, su pared delgada, y la morfología se va a ver como redonda. En estos casos mencionan que ya no hace falta hacer más estudios ecosonográficos ni de otro tipo, sino que ya como que el diagnóstico prácticamente ahí ya está hecho. En cambio, por ejemplo, en los quistes complejos, como son calcificaciones, que ya habíamos dicho que no van a tener buena sensibilidad, algunos tabiques o algunos nódulos murales, en estos casos, pues sí va a ser pues necesario algunos otros estudios. Por ejemplo, pues una tomografía computarizada es lo que se recomienda. La que sigue, por favor. Bueno, el tercer punto de esta clasificación van a ser las alteraciones del seno renal, y este va a englobar a la pelvis y los vasos renales. Bueno, esto solamente fue como para recordarles cómo está formado la pelvis renal, lo que ven arriba de los vasos y el tejido adiposo. Ya habíamos mencionado que el seno renal se va a ver como un centro hiperecoico y heterogéneo en el parenquima renal. Eso es importante que no lo olviden. Bueno, este es un ejemplo clásico que también les traigo. Esto es de la litólisis renal. Y bueno, aquí podemos ver la tracción patológica. Perdón, esta descripción de hidronefrosis. Esta es una dilatación
patológica de la pelvis renal. Puede ser secundaria a coágulos, tumores, presión extrínseca y fibrosis peritoneal. Me parece que está en la siguiente diapositiva. Si la puedes pasar, por favor. Ok, sí, esta es. Bueno, en la hidronefrosis su hallazgo es diferente. Siempre vamos a tomar el estudio. Sin embargo, como ya lo ha dicho muchas veces el doctor, el médico es el que tiene la clínica y es el que va a decir si el estudio lo va a tomar en cuenta o no, ya que muchas veces, pues, a lo mejor el estudio arroja algo diferente, pero la clínica nos indica algo que es pues esencial y que nosotros pensamos en eso, entonces tenemos que decidir. Y en estos casos, pues, si su hallazgo es diferente a la sospecha clínica, podemos usar una gamografía o una tomografía computarizada, que pues en un momento igual se las van a mencionar. Y bueno, aquí podemos ver en las imágenes una hidronefrosis grado 1. En esta, por ejemplo, esta, pues yo la tengo así, que es un parénquima renal conservado de cierta forma, pero los cuellos de los cálices tubulares están dilatados, mientras que en el estadio 2, aquí podemos ver el adelgazamiento del parénquima renal, y en el estadio 3, pues ya la pelvis renal puede estar dilatada en forma quística y deformada. En un estadio 4, pues ya no se va a reconocer el parénquima renal, la pelvis va a estar demasiado dilatada. ¿Le puede regresar a la anterior, por favor? Bueno, ahora sí, hablando de la litiasis renal. Estos van a ser cálculos, se van a caracterizar por ser ecográficamente hiperecoicos y además van a estar bien delimitados. Estos van a proyectar una sombra acústica posterior. Sin embargo, como ya habíamos mencionado, no van a ser muy sensibles ante este estudio, entonces se puede manejar de otros. La que sigue, por favor. Bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna duda del ultrasonido. Prácticamente, ¿cuál es la utilidad del ultrasonido, doctora, en el área de nefrología? ¿La utilidad? Ajá, ¿cuál sería la utilidad, si realmente para el área de nefrología? Obviamente tiene mucha utilidad el ultrasonido, pero específicamente en nefrología, ¿para qué te puede ayudar? ¿O qué necesitas? Pues en sí para verificar bien la forma, el tamaño y el parénquima renal. Ok, ¿qué más? Pues también para cuestiones de volumen. ¿Qué otra utilidad tendrías con el ultrasonido? ¿Qué puedes corroborar? Comentabas el tamaño, comentabas la relación, comentabas si pusiste imágenes de un riñón con una nefropatía diabética. Sí, bastante bien. Pusiste la imagen del riñón en un paciente con un mieloma. Prácticamente en un paciente con un problemita de nefropatía, pues ya se ve la relación córtico-medular. En un paciente con un dolor, prácticamente con un cólico, pues vamos a descartar que exista hidronefrosis. Sí, principalmente y sobre todo poder en un momento detectar lo que son los litos proliformes, ¿sí? O bien esos quistes que en un momento dado pueden desencadenar una enfermedad crónica por lo que llamamos una enfermedad poliquística, y también es muy común principalmente en adultos, sí, por la relación que existe en el tipo de herencia. Y entonces prácticamente el ultrasonido renal de nefrología tiene mucha aplicación, sobre todo para poder corroborar lo que son los diagnósticos y poder determinar en un momento dado cómo evitar que ese riñón continúe dañándose. Tenemos una paciente que tiene una estenosis, está doblado el uretero y son hidronefrosis, y actualmente el riñón pues está muy lastimado. Sí, hace 2 meses una paciente con un lito paraliforme en ambos riñones, prácticamente ya con 10 de creatinina y urea de 220. Prácticamente esos ultrasonidos nos van a ayudar
para poder prevenir en un momento dado que el riñón empiece a deteriorarse por alguna alteración anatómica principalmente. ¿Sí? ¿A qué sí? Otra de lo que mencionaba Monse, que tenía duda de por qué, o sea, la diferencia en la ecogenicidad entre, ajá, exacto, porque a veces, o sea, Brenda, te va a saludar el doctor Pavel. hola doctor. Dale. Ya. ¿Por qué? Porque como, o sea, si es en un estadio inicial o donde tiene como tal el paciente una lesión renal aguda, pues como su nombre lo menciona, es aguda o incluso cuando está como tal hiperfiltrando, pues vamos a tener una producción mayor de orina, entonces lo vamos a ver pues más hiperecoico, ¿no? Pero, o sea, cuando ya un paciente con un estadio avanzado de enfermedad renal crónica, pues hay una disminución en la producción de orina, además de que como tal el volumen glomerular o el volumen renal va a estar disminuido. Se va a perder esa relación de corteza-médula. Acuérdense que donde la mayor parte se lleva a cabo del filtrado, pues es en la corteza. Entonces, si nosotros tenemos una corteza delgadita, entonces, o sea, si tú haces esa relación córtico-medular y ves que la corteza es más delgada de lo esperado, entonces es un aguas, o sea, aquí algo está pasando, mi paciente necesito estudiarlo más, ¿no? Entonces, eso, como bien lo mencionaron, el ultrasonido tiene las 3 Bs, es bueno, bonito y barato, o sea, a ti te permite como médico dar un diagnóstico integral, o sea, muy avanzado, porque el ultrasonido ya vimos que es muy específico para ciertas enfermedades y para otras no tanto. Pero como bien lo mencionaron, los hallazgos que más nos van a importar en el ultrasonido es la anatomía renal. O sea, por eso es que en un inicio hablábamos de las medidas, como bien lo mencionó Monse, aquí el volumen es bien importante y que cuando ustedes lean un reporte del ultrasonido, donde ahí el médico imagenólogo les diga, encontramos un riñón con 200 cc, el riñón derecho y el riñón izquierdo con 100 cc, entonces ya tú sepas si está dentro de parámetros normales o no. Entonces, incluso, por ejemplo, y por lo regular en una enfermedad renal crónica, pues obviamente tú no vas a identificar ahí la causa, si es una nefritis lúpica o si es una enfermedad o una nefritis diabética, una glomerulonefritis focal y segmentaria, no, porque eso solamente lo vas a identificar con una biopsia. Pero a ti te va, o sea, si mi riñón está hipotrófico, mi corteza y está hipotrófica, mi volumen está disminuido, pero a lo mejor el tamaño está conservado, entonces aún así para mí es un foco rojo donde digo, ok, o sea, aquí esto no es normal, sale otro estudio, a lo mejor ya buscas un estudio más avanzado, pero pues no de inicio le vas a pedir, por ejemplo, una gammagrafía. Entonces, esto es el protocolo a seguir. Siempre que tengan el ultrasonido. Ah, y aparte les faltó mencionar el uso del ultrasonido Doppler, o sea, con el Doppler, pues tú, por ejemplo, puedes identificar o porque tú no lo vas a hacer, tú ya nada más lo vas a interpretar, pero si a partir, por ejemplo, de un Doppler, pues pueden identificar si hay anormalidades anatómicas, o sea, en los vasos, por ejemplo, la permeabilidad, si o cuál la causa más común en pacientes jóvenes de hipertensión arterial de origen desconocido, pues es de origen renal. Entonces sea que a lo mejor tengan aterosclerosis o una estenosis, etcétera. Entonces el ultrasonido es como el estudio de imagen más importante en nefrología, porque a ustedes les permite identificar muchas causas, les da la pauta para dar un diagnóstico y seguir. O sea, si, ok, aquí todo está normal, pues ya, no haces gastar más al paciente y listo, solo lo vigilas. Pero, o sea, si tú sospechas de algo más, pues entonces ya avanzas. Ahora, también, si tú
tienes, por ejemplo, la sospecha de un delitos, ok, ahorita lo van a mencionar, pues puedes empezar a lo mejor con una radiografía. En caso de que el paciente sí esté súper asintomático y en la radiografía no se ve, pues ok, le puedes mandar un ultrasonido. Pero entonces ya ahí tú tienes que ir viendo pues el costo-beneficio para el paciente. Entonces, aquí pues sí es importante que eso tengan en cuenta, que todos los datos anatómicos, tamaño, volumen, situación anatómica, este, forma, o sea, todo es integral en el ultrasonido. Por eso la insistencia de que ustedes sepan la anatomía renal normal. Y ahora, por como dice el doctor, o sea, hay enfermedades que son muy específicas con el ultrasonido, por ejemplo, la poliquistosis renal. O sea, si ya tú estás viendo quistes en el riñón, pues ya no le vas a mandar a hacer una tomografía o una gamografía, o sea, prácticamente con eso ya tienes tu diagnóstico, ¿me entienden? Entonces, pues ya, si quieren, no sé si el doctor quieran que continúen o o ahí terminamos, no sé. Yo creo que terminamos el día jueves, Brenda. Sí, Ok, terminamos el día jueves, creo que, ¿qué más falta? pues ya nada más esto, ya nada más que terminemos de comentar los estudios de imagen y ya. Ya si Terminamos quieren, esto y el día, tienes programado el día lunes el examen, ¿no? ajá, ya nada más falta que me confirmen a qué hora de su día libre quieren sacrificar. Vamos a la hora de la clase de 9:30 a Ay, 11. en la noche, pues como Sí, ellos que estén quieran. tranquilos. Sí, Ah, ok. ¿A qué hora lo quieren? Sí, como a las 9, ¿no? Sí, está bien en la noche. En la noche. a Sí, las en la 9 está noche. bien. Ok, ¿Con qué entonces plataforma? en Forms, aquí por Teams, ¿En qué? Sí, está bien, Brenda. en Forms, ¿no? Habíamos quedado por aquí por Sí, Teams. Sí, aquí, Ok, ¿no? Ok, bueno. ya, Ahí ya lo, les ahí lo había, revisamos. sí, ¿Cuántas ya preguntas les, son? 55 de regalo. 55 regalos, ¿en qué tiempo? Mm, pues en una hora, ¿no? ¿Cuántos casos clínicos son? Todavía no están bien definidos. O Ah, bueno, entonces, que sea la hora y media de la clase, ¿no? bueno. Se van a copiar, Brenda, ¿eh? No, créame que no, no les va a dar tiempo. Bueno, me parece bien. Entonces nos vemos mañana. Que estén bien. Sí, Mañana. hasta Bye. mañana, Mañana, bye. hasta mañana. Gracias. Gracias. Brenda. Bye.